Todos sabemos que todo lo que está relacionado con la sostenibilidad está de moda, tiene cierto auge, como les puse ahí, a tal punto de que se empieza a pervertir el concepto, que se empieza a utilizar de forma errónea, considerando todo sostenible o todo ecoturístico para vincularlo con el tema que vamos a tratar en esta clase. Este auge, esta prostitución del concepto lleva también a distintas percepciones en el grueso de la población que suelen ser bastante erróneas. Y yo ahí les puse dos de las percepciones que tiene el común de la gente respecto a lo que es realizar ecoturismo. ¿Cuáles son esas dos percepciones? Bien, la primera es que cualquier lugar que presente un elemento natural, por ejemplo, un área natural protegida, es un espacio donde se puede realizar ecoturismo. Y por el solo hecho de visitar ese espacio ya estamos realizando ecoturismo. Esto es una falacia, ahora vamos a ver por qué. Y la segunda percepción errónea sería que el ecoturismo podría asociarse, podría ser sinónimo de una actividad rústica y una actividad de baja calidad. Esto también es un concepto bastante erróneo, porque tal como pudimos ver a lo largo de estas poquitas clases o el año pasado en políticas medioambientales, muchos de los ecoloches que están asociados con actividades ecoturísticas son en realidad sitios que de rústico no tienen nada, si bien trabajan con materiales locales y si bien no tenemos todas las comodidades de un hotel all inclusive, pero de rústico no tienen nada y de baja calidad menos. Entonces fíjense cómo hay ciertos preconceptos o percepciones de las personas que tienden a considerar esta actividad como algo que realmente no lo es. Y también, vinculado a lo que les comentaba al inicio, esta prostitución en el uso del término de ecoturismo, en realidad, como hablaba un museólogo argentino que se llama Claudio Bertonati, hace ya unos cuantos años, en un artículo para la Fundación Vida Silvestre, en realidad no estaríamos hablando de ecoturismo, sino más bien de ecotruchismo, cuando queremos asimilar que cualquier actividad, cualquier destino es ecoturístico y en realidad ya vamos a ver que no lo son. Bien, pero entonces, ¿qué es el ecoturismo? Obviamente van a ver que existen muchísimas definiciones para el término, pero tomando quizás una de las primeras y un autor que seguramente habrán leído durante el primer año, que es Ceballos Lascurain, podemos decir que es aquella modalidad turística ambientalmente responsable que consiste en viajar o en visitar áreas naturales relativamente sin disturbar, con la finalidad de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales presentes en ella, así como también cualquier manifestación cultural, y a través, la realización de estas actividades debe realizarse mediante un proceso que promueva no solamente la conservación, sino también la realización de actividades de bajo impacto socioambiental y tratando de que el visitante se involucre de manera activa con la población local para redundar en beneficios para esta población local. Fíjense que en esta misma definición estamos hablando de una modalidad o una tipología turística que está muy vinculada, estrechamente vinculada con los principios del turismo sostenible. Yo les había dicho el año pasado que cualquier actividad ecoturística vincula o se vincula al turismo sostenible, pero no todo el turismo sostenible es ecoturismo. Y quizás con todo esto lo van a entender mejor. De todas maneras, vuelvo a esta. Hay algunas cosas en esta definición que no terminan de quedar claras. Por ejemplo, ¿qué sería una participación activa de las personas, ¿no? A través de un proceso que promueva la conservación, o acá dice, ¿no? Un involucramiento activo del visitante en beneficio de las poblaciones locales. ¿Qué involucraría esta participación activa? Contratar un guía local para realizar una visita guiada a un sendero, pagar la entrada a un parque nacional. Hay ciertas cosas, fíjense cómo vamos desglosando en las distintas definiciones de diferentes cuestiones que estamos viendo, que muchas veces son vagas o ambiguas, o hay cuestiones que no quedan claras en estas definiciones, para que vayan viendo que no todo son conceptos cerrados, ¿no? Que podemos nosotros dudar o establecer nuestra propia cuota de
originalidad al momento de plantear una definición en cuanto a este tema o cualquier otro de los que ya hayamos visto. Ahora sí, movámonos hacia esta diapositiva que nos muestra diferentes tipos de turistas o visitantes en cuanto a las actividades que realizan y el tipo de compromiso para con el medio físico y el medio sociocultural. Tenemos cuatro grupos de turistas definidos según el Observatorio del Turismo Responsable, ¿no? El consumo responsable. Y solamente uno de estos grupos es el que nosotros podemos considerar como el que pertenecen los ecoturistas, que es el grupo de los visitantes comprometidos verdes. Son los que se encuentran a la derecha y en la parte superior de este eje cartesiano. Son los que realmente realizan actividades ecoturísticas y que tienen un compromiso fuerte para con las cuestiones tanto ambientales como socioculturales. Entonces, demuestran un fuerte compromiso para la conservación de la naturaleza, prefieren estas actividades como el senderismo, la observación de flora y fauna, realización quizás de ciertas actividades como el snorkeling o el buceo, safaris, fotográficos, pero buscan también estar en contacto con la población local, aprender y descubrir tanto las cuestiones naturales como sociales. Y esos son los motivos principales que los llevan a practicar estas actividades ecoturísticas. Por otro lado, tenemos a los viajeros que ocasionalmente realizan alguna actividad ecoturística. Estas actividades están más vinculadas con la parte deportiva y también y la naturaleza, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la observación de ballenas o la realización de senderismo, de trekking por un bosque. Son conscientes de las cuestiones ambientales, pero no son tan conscientes de lo que son las condiciones sociales o socioculturales. Entonces, el encuentro con esa población local realmente no les interesa demasiado. Por otro lado, tenemos a los visitantes concientizados pero no practicantes, que demuestran un compromiso fuerte en todo lo que tiene que ver con las problemáticas ambientales vinculadas a la actividad turística en particular y con las problemáticas ambientales en general, pero que no realizan actividades ecoturísticas, sino que se mantienen en todo lo que es una actividad turística tradicional. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a modificar sus hábitos de realización de este tipo de actividades turísticas. Son aventureros, pero no elegirían un destino que proteja al medio sociocultural y físico circundante. Y por último, tenemos a los visitantes convencionales, cuyo compromiso socioambiental es débil o nulo, no se consideran muy concientizados, no les interesan tampoco las cuestiones socioambientales, y prefieren realizar actividades turísticas tradicionales porque no quieren renunciar al confort que le implica esto. Prefieren más un tipo de turismo de sol y playa antes que una actividad de senderismo o de trekking. Bien, esto solo para que entiendan que les va a servir de hecho también para otras asignaturas, los tipos de turistas que se pueden encontrar y cuál de estos tipos los podemos asociar a lo que sería un perfil ecoturístico. Bien, teniendo en cuenta lo que vimos hasta ahora, ¿qué podemos decir del ecoturismo? ¿Qué características podríamos darle a lo que es la actividad ecoturística? Obviamente podemos hablar de que es una modalidad turística alternativa. ¿Alternativa a qué? Al turismo de masas, que se contrapone a lo que sería el turismo de masas, y que implica, como ya les explicaba, la apropiación de los conceptos o de las premisas del desarrollo sostenible a esa actividad. El ecoturismo siempre debe ser desarrollado en un espacio natural o en un área natural con cierto grado de protección, donde los principios de conservación deben primar sobre los principios de uso turístico. Es decir, que lo más importante que tenemos en este espacio, en esta área natural protegida, o la finalidad principal, es la conservación y no el uso turístico. Esta tipología obviamente es de bajo impacto y se realiza a pequeña escala.
nunca van a encontrar mucha aglomeración de personas realizando este tipo de actividades, porque obviamente si no, no sería una actividad ecoturística. En general, este tipo de actividades ecoturísticas son planteadas o son realizadas o se organizan a través de operadores especializados en grupos reducidos. Tiene una fuerte finalidad educativa y de sensibilización, no solo para los visitantes, sino también para la comunidad del destino. Permite, los aportes de esta actividad ecoturística permite conservar el patrimonio tanto natural como cultural, como también tiene un grado importante de vinculación con la población local, fomenta el respeto por lo que es la comunidad anfitriona. Muchos piensan que el ecoturismo solamente habla de cuestiones naturales, y en realidad vimos que también está vinculada con lo sociocultural. Y obviamente implica que todas estas actividades se realicen teniendo en cuenta un cierto grado de responsabilidad por parte de los actores involucrados. Actores involucrados son tanto visitantes como operadores, como la comunidad de destino. Cuando hablemos de actores, van a ver que estamos hablando también de stakeholders. Y este es un término que quiero que se lo acuerden, porque lo vamos a volver a retomar cuando hablemos de responsabilidad social. Entonces, el visitante que efectúa actividades ecoturísticas está motivado por el deseo de conocer y entrar en contacto con la naturaleza. Conocer y entrar en contacto con la naturaleza son las motivaciones principales de los visitantes que eligen este tipo de actividades. ¿Cuáles son los componentes del producto ecoturístico? Son 6 los componentes. Algunos hablan, de hecho, de un séptimo componente, que ahora se los voy a comentar también, pero en general, cuando ustedes hablen o busquen todo lo que es actividad ecoturística, van a ver que se relaciona con estos elementos, estos tipos de elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Primero y principal, la demanda ecoturística, o los visitantes, o los ecoturistas. ¿Quiénes son? Son aquellas personas que realizan actividades bajo criterios de responsabilidad y que en general hacen un mayor gasto turístico promedio que lo que sería un turista convencional o un turista de masas. Por otro lado, tenemos las actividades ecoturísticas, que son todas aquellas que se realizan y que se vinculan con esta tipología. ¿Cuáles? Por ejemplo, la observación de flora y fauna. Una de las grandes actividades vinculadas con el ecoturismo es el birdwatching, de hecho, que mueve gran cantidad de divisas, por ejemplo, en Gran Bretaña. Es una de las actividades que más mueve en cuanto al ecoturismo. Luego tenemos, por ejemplo, observación de ballenas, observación bueno, algunos van a ver felinos, depende del lugar, ¿no? Pero lo más importante, o lo que en Argentina una de las actividades de observación de fauna más importantes es el de ballenas, y en general a nivel internacional de aves. Todo lo que tiene que ver con senderismo, con trekking, con actividades acuáticas como el buceo, el submarinismo, el snorkeling, otras actividades más vinculadas con el turismo aventura, como puede ser el canotaje, que también están relacionadas con actividades ecoturísticas. Espeleología, todo lo que tiene que ver con actividades dentro de cavernas, safaris fotográficos, actividades de interpretación, e incluso también se relacionan con actividades ecoturísticas la participación o el voluntariado en proyectos de conservación, por ejemplo, para el cuidado, para la protección de tortugas marinas, que quizás es uno de los más paradigmáticos, actividades más paradigmáticas que se realizan en Costa Rica, ¿no? Vinculadas con actividades ecoturísticas, y el voluntariado, como les decía recién. Luego tenemos a los destinos turísticos, que en realidad este debería haber sido el primero que coloque, que son todos aquellos espacios que presentan belleza natural y presentan interés ecológico, donde la actividad turística debe guiarse, debe planificarse y debe controlarse, regularse, según planes de uso y gestión, y teniendo en cuenta la realización de un mínimo impacto socioeconómico, cultural y ambiental. Luego tenemos todo lo que está vinculado con la infraestructura, y en realidad como parte de la infraestructura ecoturística no tenemos que hablar de restaurantes, de hoteles, sino con infraestructura que está básicamente relacionada con la realización del ecoturismo. O sea que es distinto a lo que es el concepto tradicional de infraestructura en turismo.
¿Cuáles son algunos de los ejemplos que podemos vincular a este punto? Por ejemplo, áreas recreativas, aulas de interpretación de la naturaleza, observatorios, senderos de interpretación, centros de visitantes, miradores, que son específicamente para este tipo de actividades ecoturísticas, las que les comenté hace un ratito. Luego tenemos a los guías, que este es un punto que para muchos es considerado esencial cuando hablamos de ecoturismo. ¿Quiénes son los guías? Son aquellas personas que están especializadas en la interpretación del patrimonio cultural y natural del destino y que no necesariamente tienen formación académica para realizar un guiado, una actividad de guiado, pero que tienen el conocimiento necesario por ser vaquianos o por ser personas que viven en el lugar. Entonces conocen los recursos del territorio. Y por último tenemos a los actores ecoturísticos, o como les dije recién, a los stakeholders, que son todas aquellas personas que pueden afectar y o pueden verse afectadas por la realización de actividades ecoturísticas. Visitantes, comunidad de destino, operadores, organismos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro punto que les comentaba recién, que algunos autores mencionan como componente del ecoturismo, son los servicios de restauración y alojamiento. ¿Cuáles? No todos, porque si no estaríamos hablando de lo que es la infraestructura turística tradicional, sino aquellos que se planifican y que operan teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad y procurando un mínimo impacto, sobre todo ambiental, en el destino. Entonces, podríamos incluir dentro de estos servicios a lo que son los ecolodge y lo que son también los servicios de glamping. Estos son temas que me gustaría que investiguen, sobre todo el de glamping, que es más novedoso y que no sé hasta qué punto lo conocen ustedes. Entonces es importante saber que desde la década del 80, de 1980, está habiendo un auge en todo esta tipología turística, ¿no? Y las actividades vinculadas a la misma. Y se ha convertido desde ese momento en el segmento turístico que ha tenido la mayor tasa de crecimiento a nivel internacional. Y se estima que, la OMT, ¿no?, estima que está creciendo a un ritmo sostenido de entre el 20 y el 34% desde el año 1990. Obviamente, todas estas cuestiones o estas estadísticas quedarían frenadas con todo lo que es el contexto internacional actual, ¿no? Pero hasta el año pasado este es el ritmo de crecimiento de la actividad ecoturística. Bien, ¿cuáles son las características del mercado ecoturístico? Como les dije, es un segmento de gran crecimiento. En el 2015 representó a nivel internacional el movimiento de más de 500.000 millones de dólares, con una tasa de aumento de más del 10% respecto al año inmediatamente anterior. ¿Cuál es el objetivo de las personas que realizaron ecoturismo? Visitar áreas naturales protegidas y realizar actividades en estas áreas. ¿Cuáles son los mercados, hablando de nacionalidades, que más están interesados en este tipo de actividad ecoturística? Los norteamericanos y los europeos en general. Son viajeros con experiencia que viajan solos, en pareja o en grupos reducidos, cuya estadía promedio es de entre 8 y 14 días en esos destinos ecoturísticos. Son personas que tienen educación universitaria, o sea, que tienen un nivel cultural elevado, en un 84%. La edad promedio sería de personas que se encuentran activos laboralmente hablando, entre 35 y 54 años, y si hablamos de género, hay una paridad entre los femeninos y los masculinos. No hay, digamos, un género que prefiera este tipo de actividades por sobre el otro. Bien, entonces, Baez, que es una autora costarricense, plantea, o cuando se habla del perfil de las personas que realizan este tipo de actividades, plantea 8 cuestiones principales para definir un ecoturista de una persona que no lo es. ¿Cuáles son esas cuestiones que plantea Ana Baez? Que son personas que están interesadas en tener un contacto directo con la naturaleza y que prefieren escaparse de todo lo que son los entornos urbanos para realizar este contacto directo, respirar aire puro, relajarse, olvidarse de todas las cuestiones de la rutina o de la vida cotidiana. Están interesados en realizar un intercambio cultural con las comunidades de destino,
Ese es un punto esencial y es un punto que les sirve para enriquecerse mutuamente, según lo que consideran los ecoturistas. Y se interesa en conocer personas que tengan una idiosincrasia, una manera de vida diferente a la de ellos, no para criticarlos ni para juzgarlos, sino para aprender de las diferencias. Son personas, por ende, que están dispuestas a aprender, son dinámicas, son activas y siempre están anuentes a ayudar a la comunidad de destino. Como les comenté recién, son personas que tienen, y muy instruidas o muy educadas, aunque en realidad el término correcto sería instruidas por la educación, pues son escolarizados, sino de educación universitaria, de educación superior, y que suelen realizar una investigación previa sobre los destinos que van a visitar, eh, sobre las cuestiones físicas, geográficas, geológicas, de flora y fauna. También son personas que cuidan su condición física y anímica. ¿Por qué? Porque muchas veces las actividades ecoturísticas están relacionadas con la ejecución de actividades que pueden tener un impacto importante, entonces hay que estar preparado para realizar un senderismo, un trekking en montaña. Entonces son personas que tienen una condición, en general, no es una cuestión sine qua non, ¿no? Pero tienen una condición física eh, óptima, y también esta condición física está acompañada de una condición anímica similar. Prefieren, como les contaba recién, el contacto directo entre las personas, entablar lazos y, si se puede, generar amistad con estas personas. Prefieren también servicios personalizados, servicios de calidad, por eso es que no quieren eh, encontrarse o no quieren destinos de masas, donde son un número más o una persona más, y siempre tratan de minimizar su impacto negativo, tanto en el ambiente físico como en el ambiente sociocultural. Luego, en el material que tienen ustedes a disposición, que es el de Andalucía Lab para este tema, pueden encontrar algunas cuestiones relacionadas con el perfil del ecoturista que visita España en concreto. Yo acá puse dos diapositivas que pertenecen a esta bibliografía, que es del año 2015, y otra más que habla del mismo perfil de ecoturista en España, pero que es un poco más actualizada, del 2018. Pero me interesa que vean, lo puse los dos porque tienen cuestiones eh, que pueden resultar complementarias, ¿no? Bien, entonces, según el texto de Andalucía Lab, si hablamos de quiénes son y de dónde provienen las personas que realizan ecoturismo en España, vamos a ver que también, fíjense que cambian bastante los números respecto a lo que veíamos recién, porque en este caso son personas cuya edad, cuyo rango etario oscila entre los 40 y los 70 años. O sea, estamos hablando de personas de mediana edad, empezando de personas de mediana edad, que se encuentran trabajando, y personas que por el otro extremo están retiradas, aunque en general se mantienen en este rango etario, pueden encontrarse obviamente personas de diferentes edades, ¿no? Y que todo depende más que nada de la condición física y que posean las mismas para realizar estas actividades. El nivel adquisitivo es medio alto, lo mismo que el nivel educativo, el nivel de instrucción, que poseen tiempo libre para la realización de estas actividades, como veíamos recién, respetan tanto el ambiente físico como el sociocultural, y si hablamos de demanda, tenemos que hablar que son personas que provienen tanto del interior de España como también, sobre todo, del exterior. Y cuando hablamos de la demanda exterior, tenemos que mencionar como los principales mercados emisores al norte y centro de Europa, a los Estados Unidos, a Canadá, a Australia, y como mercados emergentes a China y a Japón. ¿Qué buscan y cómo se comportan, por otra parte? Bien, esto también lo veíamos recién con Baez. Son personas que quieren información o quieren datos sobre la cultura y el medio físico local, entonces también se preparan antes de visitar el destino. Buscan guías especializados, estas personas que les comentaba recién que quizás no tienen educación universitaria, pero como son del lugar pueden brindarles mucha información sobre el mismo. Buscan infraestructura ecoturística acorde, como los senderos, los observatorios y diferentes actividades afines, como les comentaba recién, en los que son los componentes de este producto. Buscan alojamientos de gama media, es decir, entre 3 y 4 estrellas, pero que cumplan con las premisas de la sostenibilidad. Le puse entre comillas lo de hotel sostenible porque saben lo que pienso respecto al tema.
Y esta es una actividad que no presenta una marcada estacionalidad, sino que se realiza a lo largo de todo el año, no se efectúa obviamente de forma masiva, y sí lo que se busca siempre es que sean destinos lo más exclusivos posible, vinculado obviamente con la no masificación de los mismos. Hay que tener en cuenta también que el perfil del ecoturista en España en general, en España en particular, ¿no? Y en general en el mundo, fue evolucionando desde un perfil científico a un perfil genérico. Y esto debe ser tenido en cuenta por los operadores y los destinos ecoturísticos para poder brindar experiencias acorde a las mismas. ¿Qué podemos decir respecto a esto? ¿Cómo fue evolucionando? Primero, las personas que buscaban realizar actividades ecoturísticas tenían un perfil netamente científico, eran personas vinculadas con el ámbito académico o con el ámbito científico que buscaban conocer algo concreto de ese destino. Luego, lo buscaban personas que estaban relacionadas con los medios de comunicación, por ejemplo, documentalistas o gente que escribía para revistas especializadas. Y luego fue mutando hacia estudiantes, a personas con un perfil un poco más general que estaban interesadas en realizar actividades de corte natural o en contacto con la naturaleza, hasta actualmente trabajar con ese mismo perfil, pero de personas que son conscientes de sus impactos y buscan conocer, como les decía recién, cuáles son las características del destino antes de visitarlo. Esta es la otra información que les comentaba recién, que es un poco más actualizada, sobre los ecoturistas que visitan España. Son personas de entre 35 y 49 años, fíjense que ese dato, voy a volver para atrás, es más acorde con este que veíamos en las características del mercado internacional. Vuelvo para adelante. Viajan en pareja, viajan con vehículo propio, o sea, estamos hablando más que nada entonces de personas que son del sitio o que son de Europa y pueden desplazarse en su propio vehículo. Son personas que tienen estudios superiores, personas que cuentan con empleo, o sea, están en el rango activo económicamente hablando. Su objetivo también es observar la naturaleza, fíjense que acá veíamos lo mismo, áreas naturales protegidas. El 50% de estos ecoturistas contratan servicios profesionales, por ejemplo, de un guía o de un operador ecoturístico, y el 50% restante realiza las actividades por cuenta propia. La estadía promedio en este caso es de 2 a 3 días, fíjense cómo baja de estadísticas que estamos, o de estadías que estamos hablando de 8 o 14 días. Esto está vinculado con lo que les comentaba recién. El 40% son personas aficionadas, que quizás es la primera vez que realizan una actividad ecoturística. El 33% son personas que suelen realizar actividades de turismo cultural y que en este caso las están mergeando, las están uniendo con actividades ecoturísticas. Y solo el 8% de las personas que realizan este tipo de actividades son turistas especializados, que buscan ese tipo de destinos continuamente para realizar sus escapadas o sus vacaciones. Y en general gastan menos de 60 euros por día, que es un gasto bastante más bajo del que tienen los europeos en general y los norteamericanos en particular. El ecoturista norteamericano es el que más gasta, y para no decirles cualquier número, lo tengo acá marcado y se los voy a decir bien cuál es ese número. Deme un segundito que lo busco. Acá. Estos son datos que me interesa que los escuchen. Cuando hablamos del promedio de estancia del turista europeo que visita ecodestinos, ese promedio de estancia es de 15.6 noches. 15.6 noches, sobre las 2 o 3 días que estamos hablando acá, del que visita España. El gasto promedio en el año 2016 de un ecoturista europeo fue de 1.190 euros por estancia, o sea, por esas 15.6 noches, lo que representa un gasto diario de 76.28 euros. Y en cambio, un ecoturista norteamericano gasta por día 104 euros, 76 a 104. Y la estancia promedio en el caso de los norteamericanos es más baja, es de 9.8 noches. Entonces fíjense que son gastos bastante superiores a los que tenemos aquí de los que visitan España. Para continuar con lo que sería oferta, también características del mercado. ¿Cuáles son las actividades que más se vinculan, más se realizan cuando hablamos de actividades ecoturísticas?
senderismo con o sin guía, autoguiado o guiado, la realización de safaris fotográficos, la realización de circuitos, todo lo que tiene que ver con campings, con avistaje de flora y fauna. Ahí yo les puse para que se acuerden todo lo que es birdwatching, cetáceos, ballenas, y orquídeas, por ejemplo, también lo que tiene que ver con flora, y actividades de voluntariado, como les comentaba recién, la participación en proyectos de conservación de tortugas marinas, por ejemplo. ¿Cuáles son los principales destinos que se visitan a nivel internacional y que son quizás eh, referentes en condiciones en lo que tiene que ver con el ecoturismo? Miren, quizás las que ustedes más pueden asociar son las Islas Galápagos y Costa Rica, o hasta incluso Nueva Zelanda. Pero fíjense que hay, por ejemplo, muchos países de África que están vinculados al ecoturismo. Uganda, Kenia, Botswana, Sudáfrica. Luego tenemos al sudeste asiático, Indonesia, y tenemos también a Belice en la zona de Centroamérica. ¿Y cuáles son los principales mercados emisores? Estados Unidos, que ya se los comenté en general, y también lo que sucede en España. El Reino Unido, sobre todo con ese gran auge desde hace ya más de 30 años en lo que es la observación de aves. Australia y Alemania. Yo les comentaba que en realidad todo lo que es Europa, pero Alemania y el Reino Unido son de los países más fuertes que buscan este tipo de actividades. Bien, y esto también me interesa que lo analicen ustedes y quizás lo podamos ver en la clase del jueves. Les puse dos cosas vinculadas con lo que veíamos al principio, de las percepciones erróneas, ¿no? Para que sigamos pensando y sigamos analizándolo y desmenuzándolo. La realización de alguna de las actividades que les planteé antes no implica necesariamente que estemos desarrollando ecoturismo. Lo mismo que si nosotros visitamos un parque nacional. Por eso el hecho de visitar un parque nacional no estamos realizando ecoturismo, sino que solamente estamos visitando un parque nacional. Y si hacemos senderismo, no estamos haciendo ecoturismo necesariamente. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta todas las otras características que tiene que tener el producto ecoturístico. Y otra más, no porque nosotros visitamos alguno de los destinos antes indicados, significa que estamos llevando a cabo ecoturismo. No porque nosotros nos vayamos de vacaciones a Costa Rica, significa que todo lo que hicimos en Costa Rica está relacionado con una actividad ecoturística, ¿sí? Estas son dos cuestiones que las vinculo nuevamente con lo que les dije al principio, para que veamos que no cualquier cosa puede ser ecoturismo. Tiene que tener una unión de todos los conceptos que componen la oferta, no solamente la oferta, sino el producto ecoturístico.